Buenas tardes, profesor Leonardo Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro trabajo final, que básicamente es una vigilancia de la salud en una empresa eh, real con un nombre ficticio. Mi grupo es integrado por María Elisáez, Marta Garibaldi y mi persona Joel Núñez. Vamos a hablar sobre básicamente lo que es nuestro tema que escogimos, que fue una panadería ficticia. Eh, Básicamente, esto es una panadería que existe en la vida real, es una panadería pequeña, con básicamente un enfoque de distribución más que de venta al detal. Esta panadería tiene un promedio más o menos de 30 años ya de existir. Esta panadería tiene un número de trabajadores de más o menos 4 personas. La panadería no mide más de 100, no tiene un espacio físico más allá de los 175 metros cuadrados, de los cuales básicamente 30 metros cuadrados se dedican es a la parte de lo que sería la cocina, donde básicamente se preparan las masas y se encuentran lo que son los panaderos, mientras que lo demás se encuentra básicamente distribuido dentro de lo que es el depósito de las materias primas y lo que es la zona de atención, donde se encuentra eh, el despachador, se encuentra la mampara de despacho, se encuentra básicamente lo que es el menú y lo que es el portal del local, donde en temporadas normales se puede consumir los alimentos ahí. Entonces, vamos a hablar sobre lo que esto es una empresa, de que la descripción de la empresa. Esta empresa básicamente se dedica, como lo dije, a la distribución más que a la venta al detalle. ¿Cómo se dedica a esto básicamente? Tenemos una estructura organizacional donde tenemos básicamente un gerente que es el que se encarga básicamente de hacer lo que son los negocios, supervisar. Tenemos lo que serían tres zonas, que es la parte de delivery, que es un conductor con uno de los panaderos cuando termine su labor de ayudar a la preparación. Tenemos lo que es el despachador con el gerente y tenemos la parte 3 que son las personas que se encargan del mantenimiento del local. Habitualmente están básicamente, son cuatro personas en la cocina y el delivery y como le dije, dos personas adelante. Eh, Nuestra empresa básicamente tiene una responsabilidad en la parte de seguridad ya establecida por normas previas que existentes ya a nivel del Ministerio de Salud sobre normas de higiene, y en la parte de seguridad del mismo lugar, que vamos a describir los factores de riesgo más adelante. En el advenimiento de lo que es esta pandemia, de lo que es el SARS-CoV-2, este, algo que afecta realmente el negocio es primero que todo que se disminuye lo que sería la venta al letal, obviamente por el toque de queda de las personas, aparte de la poca distribución a nivel de la región, ¿no? Con el delivery, lo cual obviamente ha provocado el cierre temporal del local. Entonces nosotros enfocamos nuestro trabajo básicamente en las medidas que hay que adaptar para poder abrir nuevamente el local. ¿Qué necesitamos hacer para abrir el local? Bueno, necesitamos mejorar lo que son las políticas de salud y seguridad ocupacional basadas en las guías normatizadas ya por lo que es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno. Entonces, nosotros proponemos lo que sería un comité de seguridad que sería básicamente eh, un grupo de personas que se van a encargar de velar por que básicamente las normas del MINSA se cumplan. Las normas del MINSA incluyen básicamente que algunos agentes de lo que es de los diferentes centros de salud, incluso del mismo Mitrael, puedan ir a los locales y básicamente en los locales observar que se cumplan todas las normas. ¿Cuáles son las normas básicamente? Utilización de lo que es protección, lo que son mascarillas, lo que son guantes, utilizar delantales, mantener una higiene adecuada, mantener un registro.
de las temperaturas y sobre alguna eventualidad de la salud de los trabajadores del local. Aparte de eso, ya de por sí, mantener lo que es las mismas materias primas y la parte de producción en óptimo estado de salud. Nuestra empresa, los procesos son bastante básicos. Eh, Aquí la panadería se abre aproximadamente a las 5 de la mañana, donde a las 5 de la mañana eh, se utiliza la masa que se prepara el día anterior, ya que este proceso de masa no se utiliza de una vez. Estas masas se preparan el día anterior y se dejan reposando en una nevera donde más o menos 24 horas después se puede utilizar la masa por un proceso de fermentación y crecimiento de la misma. Luego de esto, a las 5 de la mañana se utilizan las masas y dependiendo de la preparación y del producto que se vaya a realizar o vender, se preparan en los diferentes hornos. Nosotros hemos adaptado dentro de las normas lo que es primero que todo antes de empezar los procesos, observar el área, darle higiene a todas las áreas porque incluso no teniendo como previamente algún tipo de suceso o algún hecho con alguno de los trabajadores, recordamos que esta enfermedad el 80% de las personas se mantienen asintomáticos. O sea, que probablemente alguno de los trabajadores pueda tener el virus ya y no presentarlo y obviamente contaminar nuestra materia prima. Entonces, previamente, antes de empezar el proceso, vamos a hacer básicamente lo que es la limpieza y desinfección de las áreas. Luego de esto, obviamente, después de haber ocupado lo que son los equipos de protección, el delantal, los guantes, las mascarillas y los gorros, se desinfecta. Luego de desinfectar se hace, básicamente, se recogen las masas ideales para cada proceso y se van a meter luego de haber sido revisados lo que son las tomas eléctricas, que no haya ningún inconveniente, luego de haber higienizado los hornos, etcétera, en caso de que haya alguna partícula de algún tipo de suciedad se empiezan a realizar los procedimientos de cocción. Una vez esto dura un promedio de 2-3 horas, se empiezan a distribuir lo que son los panes a nivel de las requisas y a nivel de las empresas a partir del delivery. ¿Ok? Ok, entonces vamos a la segunda parte de lo que es la descripción del plan de prevención y gestión de riesgo. Como hablamos, se nos exige básicamente un plan de seguridad ocupacional. En esto lo que hace se da una charla con todos los trabajadores y se explican cuál es la situación y cómo nos afecta a nosotros y cómo podemos hacer cada uno para protegernos. Eh, Como decimos, básicamente se hace un checklist de todas las cosas que el Ministerio de Salud le solicita a la panadería tener vigente y a la mano para poder realizar nuestras actividades comerciales diarias. Eh, el análisis de riesgo básicamente, en este caso sobre la pandemia de COVID, son dos cosas, nuestros trabajadores y los clientes. ¿Por qué nuestros trabajadores? Nuestros trabajadores como pueden tener el virus eh, latente, pero no teniendo síntomas, podrían ser un fómite para lo que son nuestros clientes y nuestros clientes a nuestros empleados. Entonces hemos empleado la utilización de mamparas metacrílicas en el despacho para básicamente proteger a nuestros empleados y al cliente directamente de riesgos de aerosoles. Que las mascarillas que utilizamos no son N95, entonces son mascarillas básicamente de 3 capas, así que de esa forma mantenemos por ambos lados la protección. Aparte de eso, mantenemos lo que son los lavados de manos constantes, utilizamos lo que son los gel alcoholados y los tenemos distribuidos en el local para que los clientes puedan utilizarlo. eh, Inspecciones de seguridad con básicamente el comité de seguridad que ya se planteó. Se hacen chequeos para poder ver si algún tipo de riesgo surge, ya sea biológico, físico, ergonómico en el área. Y aparte del riesgo biológico con la cuestión del SARS-CoV. Tenemos las medidas de actuación y control, los tenemos descritos básicamente en una hoja que está en la guía de, de apertura de las empresas del Ministerio de Salud. Eh,
controles de ingeniería, o sea, todos los equipos por cuestiones de eh, control y mantenimiento del Ministerio de Salud a la hora de sus revisiones. Tenemos la fecha de lo que son las fumigaciones a locales y tenemos las últimas fechas de lo que es el mantenimiento de los aparatos de ingeniería. Eh, Como comentaba, básicamente los accidentes en el trabajo, especialmente en una panadería, son frecuentes porque estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos. Como ya hablé, los biológicos pueden ser desde el virus del SARS-CoV, incluso pueden ser hasta la utilización de los mismos materias primas. En la parte de medicina ocupacional se habla mucho sobre lo que es la utilización de proteínas animales y algún tipo de, por ejemplo, el baking soda o lo que sería la utilización de algún tipo de queso que podría producir alergia a los panaderos, a los cocineros básicamente. Tenemos riesgos químicos que a la hora de limpiar, no utilizar una dilución adecuada de un material para limpieza podría producir irritación a los ojos o incluso hasta una mezcla de diferentes químicos podría producir gases que nos podría afectar a lo que son los trabajadores. Tenemos riesgos físicos, desde ruidos y vibraciones. Los ruidos generalmente tienen que ver con la maquinaria que ayuda a lo que es la realización de las actividades, y los riesgos de vibración tienen que ver más que nada con movimientos repetitivos por uso de, por ejemplo, lo que es la batidora de mano. Ese movimiento repetitivo puede producir a largo plazo bursitis en hombros o algún otro tipo de lesión. Tenemos también lo que son los riesgos de las radiaciones, ya que como es una panadería necesitamos toda la visión posible del mundo. Lo ideal sería tener un rango de iluminación entre 100 a 200 lux, ya que nos ayudaría a evitar accidentes y aparte de eso nos ayudaría a mantener, básicamente disminuir un riesgo eh, de como de la mala praxis a la hora de hacer las actividades. Por ejemplo, si no tienen una adecuada luz, podrían tratar de forzar la vista, y en ese forzamiento de la vista podrían realmente tener algún tipo de accidente laboral o chocar con algún tipo de material o tipo de equipo que esté fuera del lugar. Tenemos también lo que son las temperaturas y humedad. Este tipo de riesgo es muy importante porque recordamos que como es una panadería las temperaturas son importantes. Generalmente debe tener una temperatura seca. Eh, Se maneja lo que es muy baja humedad, ya que la humedad tiende a hacer que la masa se dañe más rápido y no todas las preparaciones necesitan un nivel de humedad alto. Tenemos riesgos ergonómicos muy frecuentemente, ya tenemos antecedentes en la empresa de situaciones en las que por mal manejo de cargas han habido lesiones en tipo lumbar. Por ende, el diseño se habla sobre las tablas antropométricas a los puestos de trabajo. Por ende, es necesario tener fijo el tipo y las características físicas de nuestros empleados a la hora de realizar este tipo de actividades. Tenemos lo que son los riesgos psicosociales. Obviamente ahorita mismo con el advenimiento del virus, la mayoría de los empleados están preocupados que a la hora de la distribución puedan contaminarse o que algún cliente venga con una enfermedad, lo cual obviamente provoca muchísimo estrés en nuestros empleados, por lo cual nosotros constantemente tenemos conversaciones, tenemos básicamente lo que son círculos de calidad sobre mejoras en las actividades que realizamos, y aparte de eso hemos reducido el horario desde 8 de la mañana a 3 de la tarde para evitar este tipo de probabilidades de contagio. Y como le decimos, básicamente en conclusión, nosotros creamos una empresa para lo que ficticia, basada en una empresa real, la cual para poder tener
éxito en esta época en la cual nos encontramos sumergidos por el SARS-CoV-2, hemos tenido que adaptar un modelo de negocio, se puede decir, arcaico, a medidas de higiene que son básicamente tácitas hasta cierto punto, pero que son completamente necesarias en este momento para que el negocio siga abierto, para que el negocio siga produciendo, para que los clientes vayan, ya que para nosotros ofrecer un buen servicio, que el cliente vea que nuestro local sigue medidas de salud, es importante. Y aparte, muy importante sería evitar los riesgos laborales, ya que un riesgo laboral en esta época puede producirnos una pérdida mucho más grande de lo que se podría prever por gastos no visibles. Por ejemplo, una mal carga de algún tipo de saco de harina podría producir una lumbalgia que, llevándolo por ejemplo al Hospital San Fernando, que queda más cerca, podría costarnos incluso hasta más de $1000 solamente por un tipo de lesión que se pudo haber prevenido con una buena charla de seguridad ocupacional y con buen equipo para ayudar con las cargas. Así que muchas gracias.